algunos de los slides no se han podido transmitir. Finalmente, ya logramos pues, poder restablecer el servicio. Entonces, nada, les dejo la recomendación igual. Les mencionaba en un principio precisamente que la tecnología muchas veces parece inclusive ciencia de cohetes o ciencia de películas sci-fi, devolviéndome un poco en el tiempo, Terminator, Robocop, Volver al Futuro inclusive. Esta me gusta mucho, que es inteligencia artificial del año 2001. Es muy linda, se las recomiendo de verdad. Y nos ayuda a pensar de repente que nosotros estamos generando esa tecnología, imagen y semejanza de los mismos seres humanos. ¿Pero por qué? De repente hemos hecho una aproximación desde la automatización, desde cómo hacernos más fáciles las tareas al día a día. Les mostraba anteriormente algunos de los ejemplos de esta automatización y de cómo ha tenido la implementación en cuanto a la línea de tiempo. Y hemos empezado desde épocas inmemorables, podríamos devolvernos a las mismas herramientas primarias con las que trabajó el ser humano y cómo hemos tratado de hacernos la vida más fácil. En 1877 desarrollamos como humanidad, en la época de Luis XVI, un autómata que fue capaz de escribir unos textos que tenía preconcebidos y pues les tomó más de 20 meses realizarlo. Está compuesto por más de 6.000 piezas móviles en una gran obra de la ingeniería. Y lo primero que escribe este autómata es mi inventor, es Jack Dross, que es pues precisamente su inventor. La segunda imagen me refería también hace algún momento a ya una época un poco más cercana, 1966, donde se desarrolló ELIZA, que es un programa informático que de hecho emula precisamente un comportamiento conversacional donde se hace un diagnóstico psicológico. Emula a un psicólogo en una interfaz conversacional que hace procesamiento del lenguaje natural. O sea, los chatbots y los voicebots con los que interactuamos hoy día pueden ser desencadenados de ese desarrollo que tuvimos en ese momento. Y la última, que es ya bastante conocida en redes sociales, en noticias, que es Sophie o Sofía, que es un robot humanoide capaz de procesar información, de adaptarse al comportamiento humano, que ha tenido entrevistas inclusive en vivo, y notamos que ella se toma su tiempo para responder, pero tiene respuestas bastante ingeniosas también, y pues también ha sido puesta a debate en temas bastante sensibles. Ya Sophie tiene ciudadanía saudí, siendo el primer robot con ciudadanía en un país. Entonces, yo creo que en esta parte es donde nos podemos concientizar y podemos pensar si también lo estamos buscando con el desarrollo tecnológico y generando estas automatizaciones, y también buscamos entendernos a nosotros mismos. Yo creo que durante muchas décadas y siglos hemos desarrollado precisamente diferentes áreas del conocimiento focalizadas y especializadas en distintas áreas, en distintas especialidades para entender cómo funciona el ser humano. Desde el área biológica, por ejemplo, la medicina ha entendido cómo funcionan, y dentro de la misma medicina 1000 especialidades. Dentro también de la filosofía, la psicología, y cada una aborda precisamente un enfoque en específico. Pero llevamos muchísimos años trabajando de forma separada, y hoy día parece que todo el conocimiento converge en un mismo lugar. Quien está encargado y quien debe tomar este testigo, combinar todos esos datos, por ejemplo, de todo el mundo, los muestreos, y esto está pasando el día de hoy. Con Machine Learning, por ejemplo, les puedo contar que muchas de las radiografías del mundo que son autorizadas para poder ser divulgadas por los pacientes ayudan al estudio y al diagnóstico de otros pacientes. Ayudan que cuando nace una nueva imagen diagnóstica puede ser procesada y pueden tener ciertos puntos en común que son analizados en comportamientos con diagnósticos de enfermedades similares para poder dar un aproximado. Y se va refinando y va teniendo su feedback, y esto sigue en crecimiento. De ese modo, hemos entendido también cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra psiquis.
y hemos hablado de repente de conceptos muy novedosos, van a encontrar mucha bibliografía con respecto a estos mismos, de neuronas espejo, donde clonamos nuestros comportamientos de otros seres humanos. Se dice que el arte de aprender a bailar se da por las neuronas espejo. Los mensajes subliminales que son efectivos y nos podemos dar cuenta de ellos, son utilizados en ciertos tratamientos. Yo puedo decir que a mí también me ayudaron en cierta época de la vida. Precisamente también las neuroventas, que trabajan toda esa parte de los cerebros racional, lógico e instintivo. Y la programación neurolingüística. Entonces somos seres que también podemos recibir inputs, podemos aprender y podríamos entender que de algún modo podríamos programarnos a nosotros mismos. De ese modo también hemos, por ejemplo, evitado vicios, por ejemplo, vicios como fumar, han sido posibles tratarlos a través de este tipo de acercamientos. Entonces, finalmente esto es parte de lo que estamos llamados en esta cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial y la búsqueda de la exponencialidad. Generamos miles de datos cada segundo, lo último que generamos en los 2 años es más grande en la cantidad de data que lo que hemos generado en los últimos 200 tal vez. Y dentro de este aspecto, lo que tenemos que ver es que toda esta data exponencial que estamos generando es desaprovechada, no es utilizada. ¿Qué podríamos hacer con toda esa data? Entender comportamientos. Miren, Facebook y Google lo hacen bastante bien. Algunos otros que utilizan ese tipo de comportamientos nuestros también son bastante efectivos en entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que le gusta a nuestro círculo de amigos, aplicar modelos como la Big Data. Y no solamente eso, no solamente analítica, sino aplicar modelos también en tiempo real. Esto es importantísimo. Aquí hay algunos de los pilares que están llamados a ayudarnos a revolucionar toda esta parte de la data no estructurada, la computación en la nube, uno de los principales, para disponibilizar evolución de tecnologías exponenciales, las tecnologías de IoT, el Internet de las Cosas, que va a empezar a reflejar muchísimas de las realidades, algoritmos avanzados de interfaces de Machine Learning, impresoras 3D, sensores inteligentes, realidad aumentada, bueno, todos estos que se pueden ver aquí en la pantalla que están llamados precisamente a revolucionar nuestra era. Les pedía yo el favor que participaran aquí en menti.com para tener esta imagen de qué son los gemelos digitales, cuál es nuestra percepción. Yo debo decirles que la primera vez que escuché el término no me quedó como muy claro, porque la palabra digamos como que no lo dice muy bien, pero más adelante vamos a ver unos ejemplos que lo van a recrear. Menti.com, código 6737-1790. Y vamos a ir viendo en pantalla cómo se van alimentando nuestra nube de palabras. Ya tenemos 15 opiniones, pueden opinar las veces que quieran, todo lo que se les venga a la mente son respuestas válidas. Y vemos dentro de esta construcción que sí hay una contraparte, y lo alcanzaba a mencionar hace un momento. Es una representación digital, alguien lo dice ahí, representación digital, representación virtual, hermanos, contraparte, paradigma, miren, conexión, réplicas. Qué interesante, les agradezco mucho la participación. Y miren que definitivamente nos da una óptica bastante buena, porque sí es una representación virtual de un ser. Es crear un gemelo idéntico tuyo con respecto a un comportamiento, con respecto a un producto, a un servicio. Y los ejemplos que estamos a punto de ver son bastante interesantes. Los voy a invitar a que me acompañen en este recorrido. El primero de ellos nos invita a adentrarnos en un accidente de bicicleta. Los accidentes de bicicleta tienen un ratio del 90% de traumas en la cabeza. Esto es una probabilidad, un riesgo muy alto por el que siempre nos han aconsejado utilizar cascos. Este tipo de tecnología de una bolsa de aire que se infla en 0.1 segundos. Si tú detienes el tiempo un segundo antes, esto va a tomar una décima parte de ese segundo para inflarse antes de que tú tengas el impacto. Reduce la probabilidad del 90%
de tener un trauma en la cabeza a solamente un 2%. Y este tipo de tecnología nos induce precisamente a esos modelos de negocios exponenciales conocidos como el motor de certezas. Y aquí les venía contando, hay varias compañías en el mundo que ya se dedican a este negocio y lo han implementado con muchísimo éxito. El primero es este Hawkdean, que es la compañía que hace estos airbags para los ciclistas. Darktrace, que es una compañía de seguridad informática que utiliza Machine Learning para crear gemelos digitales de sus redes y corre modelos donde simula el comportamiento humano, que también lo monitorea para detectar patrones de desviación y evitar amenazas que atenten contra la infraestructura. Y hay una compañía que tiene un caso de uso bastante particular y es Discovery. Discovery empieza una revolución de su portafolio pasando de ser una compañía de seguros tradicional, instalando dispositivos telemáticos en los autos de sus asegurados, de sus afiliados, que les permitieran estar alerta a situaciones críticas. De ese modo, siempre iban a estar informados si sucedía un siniestro y la persona, de repente, si estaba consciente o no, no tenía que esperar ni llamar a una línea de asistencia o una línea de ayuda, porque la señal se dispara automáticamente. Esto sabemos que lo podemos realizar, digamos como que es algo, es una tecnología que hemos venido afinando con respecto al tiempo. Sin embargo, cualquier situación de estas sabemos que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Pero quiero decirles que estaban a punto de descubrir un mundo totalmente amplio, estaban a punto de ampliar su horizonte. Resulta ser que utilizaron esos mismos dispositivos para crear gemelos digitales de los conductores basados en sus patrones de conducción y en los datos que generaban con respecto a cómo tomaban las curvas, a sus patrones de frenado, aceleración, entre otros. Y esto no solamente les ayudó a entender las probabilidades de que una persona tuviera un accidente o no, simplemente también les ayudó a llevarle a sus clientes un modelo más justo. Se dieron cuenta que había conductores que tenían patrones de manejo de muy bajo riesgo, con los cuales el precio de la póliza era bastante alto a lo que se estaban cobrando. Este caso de éxito ha hecho que en Sudáfrica las personas afiliadas hayan recuperado hasta el 50% de lo que valía su póliza. Las personas que tenían este riesgo bajo, que tenían un patrón de navegación o mejor de manejo donde no tenía tan alto riesgo. Y al ser un modelo justo, bajaron su churn, digamos como la tasa de las personas que se van y abandonan el servicio, abandonan el seguro, y redujeron hasta en un 17% el loss rate. Eso es una forma totalmente innovadora y ganadora en este tipo de industria. Y miren que tuvieron que implementar tecnología en algo, en un negocio que primariamente no se viera que fuera tan, o hasta hace algunos años no se viera que fuera o que tuviera ese tipo de comportamientos tecnológicos. Aquí quiero hablar con ustedes un poquito del moldeador de comportamientos. Este es un modelo también bastante interesante y hay algunos que conocen algunas de estas aplicaciones ya, porque pues a muchos nos sirven realmente. La primera es Outright, que genera un gemelo digital de cada persona. Cuando hablamos de estos gemelos digitales nos permiten hiperpersonalizar la experiencia, tener precisamente esa parte extendida. Fitbit es una aplicación que monitorea las señales que da su reloj inteligente para entender patrones de calidad de sueño, sedentarismo y generar retroalimentación. Y Noom, que es la que estamos viendo aquí en este último video, que es fascinante porque pide alimentar los patrones de comportamiento y te pareja con un coach que te va a dar un plan personalizado. Se genera un híbrido muy importante porque hay un seguimiento del coach y de la aplicación para generar ese impacto positivo en cada individuo. Otro ejemplo de moldeadores de comportamiento viene de la mano de la retroalimentación de los famosos wearables, la tecnología vestible, si lo pudiéramos traducir de ese modo,
Pero no hablamos en este caso de un robot o de una aplicación, sino de nuestra misma ropa. En este caso vamos a hablar de una compañía que se llama Wearable X, que creó unos pantalones para enseñar yoga. De repente lo vamos a ver un poquito irreal, es increíble, pero cierto, porque los pantalones están llenos de sensores que, si bien envían señales a su modelo, a su gemelo digital, para entender la persona cómo va en su plan de evolución aprendiendo yoga. Y guían y envían esos impulsos eléctricos, esas vibraciones, para que la persona llegue desde un principiante hacia una etapa de experto gurú. Esto es importantísimo porque ya no necesita de ninguna asistencia, sino es el mismo gemelo digital que está llevándola por su propio camino, bajo su propio plan de aprendizaje y de la mejor manera para esta persona en específico. Y cuando nos vamos a otras industrias más basadas en modelos de productos y servicios, nos damos cuenta de que está pasando algo consistente y evolutivo. La versión virtual conectada de tu producto o servicio ya existe, de tu mismo consumidor final ya existe. Si no existe, yo creo que es el momento donde la tecnología precisamente te permite entender esos comportamientos para ir a crearlo, porque esto es lo que te va a dar la data suficiente, la retroalimentación suficiente para que puedas actuar en tiempo real y generar modelos de cambios exponenciales. El delivery en tiempo real es algo que ha venido revolucionándose. Miren lo que está pasando con Amazon, precisamente donde estamos cambiando, donde estamos evolucionando ese modelo. También esto lo permitió la pandemia, acelerar esta adopción de estos modelos que se venían probando, y la hiperpersonalización de la experiencia, donde nosotros ya no nos guiamos por un producto o por un servicio, sino que lo que buscamos es buen desempeño y buena experiencia. Y de esto también vamos a hablar un poquito más adelante. Y la verdad es que los cambios en el ambiente siempre terminan impactándonos, así como nos pasó con el COVID, por ejemplo, inventándonos o obligándonos más bien a reinventarnos cada vez. Y por eso mismo yo creo que hemos modificado la aplicación de aquel famoso refrán: a tiempos difíciles ya no medidas desesperadas, sino tecnologías disruptivas. Y el mejor ejemplo de esto nos lo da una compañía de teatro que ha tenido una novedad precisamente por el aumento de impuestos que impacta directamente a su revenue y compromete su continuidad con un riesgo muy alto. Realmente creo que esta situación la vimos aquí también en Colombia, pero estos muchachos encontraron una salida muy llamativa. Se llama Paper Love y es la monetización de este modelo a partir del gemelo digital. Implementaron pantallas en los teatros y empezaron a afinar algoritmos que generaran estos gemelos digitales de cada una de las personas para detectar sus patrones de risa, de modo que cambiaron un ticket o el valor de un ticket a un modelo enteramente por servicio. ¿Cuál es el servicio aquí? El servicio, pues es el servicio de hacernos reír. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a cobrar por cada risa. Y este modelo, siendo, digamos, como la obra tan buena y tan exitosa la que estaban presentando, les generó un crecimiento en el revenue que hubieran tenido si hubieran seguido bajo el modelo tradicional. Y fue un modelo tan revolucionario que también les permitió tener más espectadores de lo que normalmente podrían tener. La gente estaba muy curiosa de qué estaba pasando con respecto a esta iniciativa y se les incrementaron en un 35% las ventas o las asistencias, más bien en este caso, a su tema. Ellos mismos dicen, bueno, ¿por qué no diversificar y llevar este modelo también a, si te gusta más el drama, si te gusta más ser sorprendido, a otros tipos también de modelo? Entonces, esta monetización de un modelo de teatro a partir de un gemelo digital de la risa les cambió el panorama y les permitió también tener, y creo que muchas empresas entramos en esa obligación de entender qué podíamos hacer diferente después de la pandemia. Primero, por tener ese entendimiento del usuario, de nuestro consumidor final,
de demostrar una afinidad con ellos mismos, de poder tener esa confianza, esa lealtad que nos va a dar la entrada de una forma más fuerte también allí. Bueno, y aquí quiero hacerles la siguiente pregunta de participación y es, ¿cuál creen ustedes que sea el siguiente motor que vamos a exponer el día de hoy? Entonces está el motor de carburador, el motor de silicio, el motor de búsqueda y el motor de responsabilidad. En el mismo Menti, ya les voy a dar paso en el Menti para que podamos llenar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el siguiente motor que vamos a monitorear? ¿Motor de responsabilidad, motor de búsqueda, motor de silicio o motor de carburado? ¿Cuál será la respuesta correcta? Tenemos varios por motor de búsqueda, más opiniones hacia el motor de búsqueda. Miren qué interesante, uno entra por el motor de responsabilidad, nadie se anima por el motor de carburador. Claro que no, de ninguna manera. Vamos por el motor de búsqueda, el motor de responsabilidad. Bueno, siguen creciendo las opiniones. En este caso, la respuesta correcta es el motor de responsabilidad. Y vamos a ver por qué en este instante. Todos quienes tengamos un producto o servicio estamos expuestos a esa memoria de largo plazo de Internet, que es el feedback que afecta la reputación de la marca. Todas estas marcas que nosotros vimos, estas aplicaciones como Yelp o como Glassdoor, generan gemelos digitales de esos motores de responsabilidad. Y pues esto es muy poderoso porque esa evaluación de forma pública afecta significativamente la reputación de la marca y nos permite o tener más seguidores o tener más críticos, y definitivamente es un compromiso que nosotros hacemos de manera pública. Y aunque pueda sonar muy bizarro ahora mismo, en un futuro a mediano plazo, yo creo que las personas van a terminar calificándose unas a otras. Y lo hemos visto de repente los que les gusta el sci-fi ahora en Black Mirror, en algún capítulo de Black Mirror, pero puede ser que este tipo de puntuación de persona a persona a negocio, haga del mundo un lugar mejor. Vimos, basados en la experiencia, por ejemplo, cómo este sistema de responsabilidad implementado en una marca como Uber nos permitía tener al mejor conductor siempre, al mejor puntuado, les permitía a ellos también prestar un mejor servicio en detrimento de servicios tradicionales que no contaban con estos tipos de motores de responsabilidad. A ver, Muy bien, esto nos lleva también a una anécdota que conocemos todos, y es que cuando se inauguró el Transmilenio, los que tengan la conciencia activada desde aquellas épocas, recordarán que el alcalde que estaba en vigencia en ese momento se comprometió a tener el sistema listo en determinada fecha, apostando su legendaria barba en caso de no cumplirlo. Esa fue una apuesta precisamente social, donde se estaba jugando no solamente el nombre, sino también algo que le significaba mucho para él. Para los que no conocen la historia, él perdió la apuesta y es un ejemplo que nos ilustra perfectamente el objetivo de nuestro siguiente motor de compromiso. Y es un compromiso donde, por ejemplo, vamos a ilustrarlo con una plataforma que se llama Stick, que hace que las personas apuesten contra sí mismas, no es una apuesta contra otra persona. Hay 48 millones de dólares en este momento de las personas que están comprometiéndose a cumplir su voluntad. Se dice que 38 millones de cigarrillos han dejado de ser fumados precisamente por los compromisos que hacen las personas en Stick. Otro ejemplo de este tipo de motores es la aplicación Kiva, que entrega microcréditos a personas en países en desarrollo desde $25. Pero lo llamativo no es como tal el objeto de negocio, sino que las personas tienen un perfil público donde tienen precisamente una exposición y un compromiso. Préstamos por 1.5 billones de dólares y el índice de cartera vencida o tasa de incumplimiento es mucho menor a la de cualquier entidad financiera norteamericana, por ejemplo, que les ofrece créditos o este mismo tipo de créditos a sus clientes. Muy bien, estos fueron algunos de los ejemplos y me gusta traer esta imagen del espejo porque si bien hablábamos de un gemelo digital como una representación idéntica del ser,
del comportamiento, del entendimiento de cada individuo, de la hiperpersonalización, aparece el espejo como esa aleación entre vidrio y plata hace ya como lo conocemos perfeccionado hace unos 200 años en Alemania. Siempre ha habido un debate porque se dice que desde los espejos de agua se ha utilizado el espejo para entender, para clientes y podamos también observarlos y modelarlos en tiempo real. Aquí vamos a hablar de 3 retos de forma principal. El primer reto es transformar toda la data no estructurada. Les hablaba yo desde el principio, les decía, hay un montón de data regada en el Internet sobre lo que yo pienso, yo quiero, yo opino, en las distintas redes sociales, en aplicaciones de mensajería, en las conversaciones telefónicas. No se imaginan la cantidad de data que existe de las transcripciones telefónicas y los insights tan poderosos que pueden salir de allí, entendiendo comportamientos grupales, comportamientos a determinados nichos, segmentos, regiones, cómo se comportan las personas de determinados segmentos. Y estos comportamientos pueden ser disparables en tiempo real, pueden ejecutar acciones en tiempo real en caso de ser ordenados y orquestados. Entonces, lo primero es transformar esa data no estructurada y conducirla hacia un repositorio donde tú puedas levantar un evento, por ejemplo, levantar una alarma, hacer una accionable, trabajarla a través de un sistema determinado. El segundo reto es que nosotros hemos seleccionado la tecnología históricamente de acuerdo a cómo nos va llegando. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos consumidores de WhatsApp, por ejemplo, que es una tecnología bastante familiar y se está masificando el uso responsable hacia las empresas. Aquí cuando Facebook adquiere WhatsApp, se da cuenta que esa es una herramienta de cliente final, de llegada, de muchísima adopción y que por la misma familiaridad que tenía que hacer una entrada muy responsable hacia sus clientes finales. Sin embargo, como ha sido una tecnología que ha hecho boom, la hemos adoptado con la tecnología que teníamos en su momento para trabajar. Si nosotros vemos las capacidades de nuestras organizaciones de manejo de distintas aristas, en este caso, por ejemplo, tenemos canales, nos damos cuenta que hemos trabajado en silos toda la información que llega a nosotros. Entonces, la data, por más que sea estructurada o no estructurada, sigue operando en repositorios de datos distintos y no nos ofrece ningún valor. Sigue siendo como toda esta data exponencial que está y reside en la nube y no es aprovechable. ¿Cuál es el siguiente reto? Seleccionar una tecnología que esté lista para la evolución, que les permita esto, que sea de APIs abiertas, que todos los flujos de información y de datos que se generen a través de su tecnología pueda ser nube, pueda ser aprovechable, pueda ser disparadora, pueda ser explotable y les ayude en el nicho específico. Y aquí somos, digamos, como muy específicos en entender que hay muchos que están hechos para determinadas funciones y pueden ser los mejores, pero deben ser orquestados. La data debe ser totalmente orquestada para poder ser aprovechada. Y el tercer reto que yo identifico aquí en estos modelos de transformación es la orquestación de esta data. Definitivamente el que la data ingrese por distintos canales, por distintas, la obtengamos de distintas fuentes, lo veíamos también con los wearables, con el Internet de las cosas. Todo esto parece que reporta a repositorios distintos
y orquestarlo realmente es una tarea titánica, al venir de bases de datos diferentes, de tecnologías distintas, y creo que este es uno de los mayores retos, porque la tecnología te debe ayudar a habilitar esta funcionalidad de la orquestación de la data. Aquí es donde tenemos que tener ambientes que se conviertan en ecosistemas, ecosistemas que hablen de una forma nativa, que te permitan tener ese entendimiento de los eventos que están pasando en tiempo real, que si es un dispositivo en tu automóvil, que si es un dispositivo telemático, que si es un dispositivo wearable, que si es una conversación, que si es un llamado de atención en una red social, tú puedas tener la tecnología para entender todo eso y disparar los eventos que necesites, lo que está esperando el consumidor, que ataques esa necesidad en primera intención. Aquí quiero volver al ejemplo de Discovery, quienes fueron los que desarrollaron esta parte de los dispositivos telemáticos para entender el comportamiento de sus clientes y cambiar el modelo de cobro de sus seguros, porque Discovery evolucionó con el conocimiento de sus clientes y abrió una nueva línea de negocio. Y creo que ya nosotros hemos visto este tipo de disrupción en algunas industrias de la región, pues ellos formaron el primer y único banco de comportamiento de la gente, que te motiva y te recompensa por esos comportamientos de buen pago. Aquí definitivamente esto no es rocket science, esto no es sci-fi. Ya la tecnología de este tipo está hecha, está construida, está lista en la nube. Nosotros podemos asesorarlos como Genesis, como compañía consultora de tecnología. Precisamente hemos sido ubicados el día de hoy en la posición de punta de cuadrante mágico de Gartner y nos gustaría precisamente poder compartir con ustedes nuestras experiencias y ayudarlos en este camino de transformación que definitivamente es mucho más simple de lo que puede parecer. Entonces, con esto yo creo que terminamos los mensajes que teníamos por el día de hoy. Les agradezco. Y no sé, equipo, producción, Olguita, si tenemos preguntas del público, si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento, podríamos abordarla sin ningún problema. Bien. Creo que tengo también por aquí un par de preguntas. Déjenme un segundito, las leemos. Bueno, muy bien. Seguimos en espera de las preguntas. Si algún de los participantes gustaría hacer alguna pregunta, con gusto la podríamos resolver, la podríamos guiar. Bien, yo creo que sin más, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Nuevamente, mil disculpas por los inconvenientes que tuvimos arrancando la presentación. Este tipo de cosas suceden. De todos modos, seguimos muy pendientes también para poder hacer el networking, el acercamiento, y cualquiera que tenga una duda, pues por favor, déjenmelo saber y les agradezco muchísimo. Que terminen de pasar una tarde espectacular y muchas gracias. Continuemos con la agenda del evento. Hasta una próxima oportunidad.